En la sesión de hoy lo que haremos es un vídeo esquematizando la constitución de las Cortes Generales del órgano en bicámara formado por el Congreso de los Diputados y el Senado. Haremos una introducción de lo que dispone el título 3 de la Constitución, que acordaros que tiene 3 capítulos, uno referido a las cámaras, el otro referido al procedimiento de aprobación de leyes y el otro referido a tratados internacionales. Las otras dos partes, que es procedimiento de aprobación de leyes y tratados internacionales, lo trabajaremos en el vídeo correspondiente a fuentes del derecho, pero en Cortes Generales vamos a trabajar minuciosamente su estructura. Lo primero que tenemos que saber es que las Cortes Generales es un órgano bicámara formado por un lado el Congreso de los Diputados y por otro lado el Senado. Respecto a su creación, la Constitución refiere que los miembros del Congreso y del Senado serán elegidos en elecciones generales. Elecciones generales que cumplirán los requisitos de ser un sufragio universal, libre, directo, secreto e igual, que se celebrará de forma ordinaria cada 4 años y en el cual buscaremos la elección de los miembros del Congreso y del Senado, como os digo. Este sufragio universal, libre, directo, secreto e igual se celebrará dentro de los 30 a los 60 días de la finalización de las anteriores cámaras, votándose el día 54. Respecto a los diputados, tenemos que tener mucho cuidado si nos hacen referencia a la Constitución o a su norma de desarrollo en forma de Ley Electoral General 585. Si me preguntan cuántos diputados existen, según la Constitución Española de 1978, diremos que entre 300 y 400. Sin embargo, si nos preguntan, según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que como ya sabéis es la 585, el número se circunscribe al número fijo de 350 diputados. La circunscripción electoral, sabemos que es la provincia. Acordaros, como lo veréis también en el vídeo relacionado a la organización territorial del Estado, que el artículo 141 de la Constitución refiere que la provincia tiene personalidad jurídica propia y que es división política del Estado para cumplir los fines del Estado. España está dividida en 50 provincias desde 1833, que las divide Javier de Burgos precisamente para cumplir estos fines. Por lo tanto, la circunscripción electoral es la provincia. Volvemos a tener que tener el mismo cuidado que en el tema del número de diputados en cuanto a cuántos diputados por provincia existen. Según la Constitución española se establece un mínimo, pero numéricamente no se dice cuántos. Sin embargo, según la LOREC, Ley Electoral General 585, se establece un mínimo de 2 diputados. Por lo tanto, 50 provincias por un mínimo de 2, más la referencia constitucional que dice que Ceuta tendrá un diputado y Melilla tendrá un diputado independientemente de su población. Partimos de un inicio de 102 diputados mínimos que después se repartirán hasta los 350 que configura la Cámara a través de un método que es el método DONT o método de reparto proporcional, lo cual deriva el hecho de que el Congreso de los Diputados es la Cámara de representación proporcional. Sin embargo, el Senado va a ser la Cámara de representación territorial, ya que sus miembros se eligen en base a los territorios que luego desarrollaremos. Una vez que tenemos circunscritos estos 350 diputados, existe un problema en cuanto a la reunión primaria que tienen que desarrollar estos 350 diputados. La Ley 40/2015 y anteriormente la LOFAGE desarrollaba un concepto según el cual cuando un órgano tiene más de 3 miembros se considera que es un órgano colegiado y que las reuniones de los órganos colegiados no tienen validez sin la presencia de su presidente y su órgano rector. Por lo tanto, esto sería una pescadilla que se muerde la cola, ya que tenemos 350 miembros que se deben de reunir para elegir órganos dentro del Congreso, pero que no se pueden reunir porque no tienen un representante en forma de presidente y un órgano rector. ¿Cómo se solventa esto? Esto se solventa a través de un concepto que es muy preguntable en oposiciones, que se llama sesión constitutiva. La sesión constitutiva se celebrará dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones.
mucho cuidado, no a los 25, sino dentro de los 25 días siguientes, y está presidida por lo que se denomina la mesa de edad. La mesa de edad consiste en un presidente, que es el más antiguo, el de más edad, y dos secretarios, que son los dos más modernos, es decir, los dos de menos edad. Y esta sesión constitutiva principalmente tiene como motivación finalizar con este problema, eligiendo a el primero de los órganos, que será el presidente del Congreso, y a su órgano rector, que será la mesa. La mesa, a su vez, según reglamenta el propio reglamento interno del Congreso de los Diputados, estará formado por un presidente, 4 vicepresidentes y 4 secretarios, y como os digo, es el órgano rector de la Cámara. Estos dos elementos son necesarios también de forma primaria para elegir al presidente del gobierno. Pero ahora vamos a centrarnos en el resto de órganos que nos encontramos dentro del Congreso. Aparte de su presidente y de su mesa, tenemos también el concepto de órgano plenario, pleno. El pleno serán los 350 diputados reunidos, o bajo la posibilidad de reunirse. Aparte del pleno, tenemos los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios son todos aquellos serán todos aquellos partidos políticos o coaliciones que tienen una representación mínima en el Congreso de los Diputados. Lo más normal es que nos pregunten cuál es esa composición mínima, y aquí buscaremos siempre dos vertientes. La primera vertiente, aquellos grupos políticos o coaliciones que se presentan en todo el territorio nacional. Si se presentan en todo el territorio nacional, se les exigirá tener 15 diputados que ostenten el 5% del voto nacional. Sin embargo, si son partidos políticos o coaliciones que no se presentan en todos los territorios, como puede ser en este caso el BNG o PNV o Convergencia, sería en un determinado territorio, lo que se le va a exigir es que tenga mínimo 5 diputados que ostenten el 15% del voto de la circunscripción, o en su defecto el 5% del voto nacional. Por lo tanto, si hacemos un repaso, sería: si te presentas en todo el territorio español, 15 diputados con el 5% del voto nacional. Si te presentas en un solo territorio o en varios, pero que no sea el conjunto de la nación, serían 5 diputados que ostenten el 15% del voto de la circunscripción, o en su defecto el 5% del voto nacional. Tenemos ya presidente, tenemos mesa, tenemos pleno, tenemos grupo parlamentario. El siguiente órgano a trabajar sería la Junta de Portavoces. La Junta de Portavoces es esa reunión u órgano que está formado por los portavoces de aquellos grupos políticos o coaliciones que tienen representación parlamentaria, y del grupo mixto, que sería aquel grupo en el que irían todos aquellos que, teniendo carta de diputado, no pertenecen a un partido o coalición que tenga capacidad para formar grupo parlamentario. Entonces, la Junta de Portavoces será la reunión de esos portavoces. Un aspecto muy importante a tener en cuenta en la Junta de Portavoces es el concepto de voto ponderado, es decir, las reuniones, sus votos, el voto de cada uno de los ciudadanos, de los representantes o de los portavoces, tendrá tanto peso como el número de diputados que represente. Por eso decimos que el voto se pondera al número de representados. También tenemos otro órgano vital, que es la Diputación Permanente. La Diputación Permanente está formada por un mínimo de 21 miembros y es una representación proporcional del Pleno. Es decir, si el 40% de la composición del Pleno del Congreso de los Diputados es del Partido Popular, por ejemplo, de la Diputación Permanente, ese mínimo de 21 miembros tendrá que ser también una representación proporcional, llegando al 40%. Esta Diputación Permanente tiene como finalidad principal realizar las funciones de la Cámara cuando ésta no esté reunida. ¿Qué significa esto? Hay que tener en cuenta que tanto el Congreso como el Senado funcionan en sesiones plenarias ordinarias, es decir, en periodos de sesiones. Los periodos de sesiones son dos, ordinarias me refiero siempre, Sería el primer periodo de sesiones, que englobaría de septiembre a diciembre, y el segundo periodo de sesiones, que englobaría de febrero a junio, con M. ¿Qué significa esto? Que en los meses de julio, agosto y enero no tenemos sesiones plenarias, sus funciones las desarrollará la Diputación Permanente. Evidentemente, estas capacidades de la Diputación Permanente están limitadas por ley. Y el último órgano a trabajar dentro del Congreso serían las comisiones. Las comisiones las vamos a tener que trabajar desde dos ámbitos de vista.
las comisiones que son permanentes y las que no son permanentes. Las comisiones permanentes son esas comisiones que duran los 4 años de legislatura y las no permanentes son aquellas que se crean con una finalidad concreta. Esa comisión se deshace, termina sus funciones en el momento en el que se haya obtenido el objetivo para el que se creó. Las permanentes, a su vez, también las vamos a distinguir entre legislativas y no legislativas. Las más relevantes para nosotros, cuando trabajemos el vídeo de fuentes del derecho, serán las comisiones permanentes legislativas, porque en ellas se podrá delegar, y lo vamos a ver en ese vídeo, la aprobación de determinadas leyes ordinarias por el Pleno. Cerrado la composición del Congreso de los Diputados, nos vamos a ceñir a la composición del Senado. Aquí trabajaremos también el concepto de presidente y de mesa. Sin embargo, esta mesa, que funciona también como órgano rector de la Cámara, su composición varía. La composición de la mesa del Senado respecto a la del Congreso de los Diputados desciende en 2 vicepresidentes, con lo cual solamente tendríamos un presidente, 2 vicepresidentes y en este caso 4 senadores. ¿Cuántos senadores se eligen? Nunca nos van a preguntar en una oposición el número exacto de senadores, pero sí, al ser una Cámara de Representación Territorial, nos van a pedir que sepamos cuántos senadores por los distintos territorios. Hay que saber que los senadores son elegidos bien por los ciudadanos a través de un sufragio, el que teníamos referido allí, sufragio, y tenemos otra opción que sean las asambleas legislativas de las comunidades autónomas las que los eligen. Respecto al sufragio, muy simple. Tendremos 4 senadores por provincia. Tendremos 3 senadores por cada una de las islas grandes. Acordaros, tenemos 2 archipiélagos, el Canario y el Balear. Canario es biprovincial y Baleares es uniprovincial, con lo cual Mallorca, Tenerife y Gran Canaria. Tendremos 2 senadores para Ceuta, 2 senadores para Melilla, con lo cual el número de diputados y senadores en Ceuta y Melilla ya está circunscrito desde el principio. Tendremos 2 senadores en Ceuta, 1 diputado en Ceuta, 2 senadores en Melilla, 1 diputado en Melilla. Luego tendríamos un senador por cada isla pequeña o coalición de ellas, porque las islas pequeñas tampoco todas tienen la posibilidad de elegir un senador. Y por último tendríamos los senadores que eligen las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Cada asamblea elegirá un senador por ser comunidad autónoma y luego elegirá un senador por cada 1.000.000 de habitantes. Con lo cual, si queremos poner un ejemplo para poder entenderlo fácil, tendríamos, por ejemplo, la posibilidad de Castilla-León. Si trabajamos la comunidad autónoma de Castilla-León bajo la presunción de que tuviera 2.300.000 habitantes, la pregunta sería ¿cuántos senadores elige Castilla-León? Tenemos que Castilla-León está formada por León, Zamora, Salamanca, Palencia, Burgos, Valladolid, Ávila, Segovia y Soria. Estaríamos hablando de 9 provincias que por 4 serían 36 senadores. Luego tendríamos uno más por ser comunidad autónoma, con lo cual ya tendremos 37 senadores, y uno más por cada 1.000.000 de habitantes número entero. Estamos hablando de 2 millones. Por lo tanto, tendríamos 39 senadores. Dicho esto, el resto de órganos que tendríamos dentro del Senado, aparte de presidencia y mesa, sería también el Pleno, lógicamente configurado por todos esos senadores que hemos elegido de la forma que acabamos de describir. También tendríamos grupo parlamentario, pero el grupo parlamentario dentro del Senado es muchísimo más simple de entender que el del Congreso de los Diputados, ya que al ser una Cámara de Representación Territorial y no proporcional, no vamos a atender al número de votos o al número de votos de circunscripción o a nivel nacional. Por lo tanto, para formar grupo parlamentario en el Senado, tienes que ser grupo político o coalición que tenga 10 senadores. Respecto al resto de órganos, Junta de Portavoces, Diputación Permanente y Comisiones, trabajaremos bajo el mismo orden que tenemos en el Congreso de los Diputados. Y con esto configuramos lo que viene a ser el capítulo 1 del título 3 de la Constitución, que es de las cámaras. Esto es una composición tanto de lo que refiere a la Constitución española como una breve pincelada a lo que disponen los reglamentos internos del Congreso y del Senado. Con este esquema deberemos de complementar con el vídeo de fuentes de derecho la capacidad normativa que tienen tanto el Congreso de los Diputados como el Senado de capacidad de aprobación de ley orgánica, de ley ordinaria, etc. Con lo cual lo complementaremos, como os digo, a través de fuentes del derecho. Muchas gracias.